Bienvenidos al sector primario, la apuesta de Telemotril por el mundo de la agricultura, la ganadería y la pesca. Varios temas muy interesantes son los que vamos a desarrollar en el programa de esta semana. Por cierto, si nos estáis viendo a través de YouTube, os invito a que os suscribáis al canal que la televisión pública motrileña tiene en esta red social, a que activéis la campanita y también a que nos regaléis un like, un me gusta, para que más personas puedan acceder a estos contenidos. Contenidos que también podéis disfrutar en nuestra página de Facebook, Sector Primario Telemotril. Entramos en materia y lo hacemos conociendo de una forma muy resumida cuáles van a ser los proyectos que se van a desarrollar este año 2022 dentro del Plan de Fomento del Empleo Agrario. Tenemos que agradecer a la Junta de Andalucía su empeño en trabajar codo a codo con el Ayuntamiento de Motril. Un claro ejemplo de esta ayuda a la ciudad de Motril lo tenemos en los programas de fomento al empleo agrario. La cuantía total subvencionada será de 987.900 euros, con solo una aportación municipal de 54.000 euros. Es decir, nos gastamos 1.147.373 euros y solo aportamos del propio ayuntamiento la cantidad de 54.000 euros. Es decir, que creo, Luisa, que ahí ya no podemos hacer más cosas. En la generación de empleo, este programa se contrata a 485 peones del régimen especial agrario. Esto va por el régimen, porque mucha gente dice, pues van a contratar 485 personas, pero van por el régimen especial agrario, que si no, no tenían contratación dentro de un ayuntamiento. Se contratan 15 días repartidos a lo largo de todo el año, de la duración del programa. También la contratación de 10 oficiales de albañilería. ¿Qué obras vamos a realizar? Pues la mejora del camino rural del ramal de los Coscurros, de la Junta de Caminos, del ramal de Pataura, de las lomas de Minasierra, le vamos a meter mano a Minasierra ya, del pavimento del camino viejo de Cachuna, de Calahonda, del Firme, del Camino de los Maldonados y de la Fuente de la Rata. Todos esos caminos van a ir dentro de los caminos rurales para este año. Cada vez nos quedan menos, eso es verdad. ¿Cuánto nos va a costar todo esto? Pues de este plan de empleo nos va a costar aproximadamente sobre los 499.000 euros. También vamos a la mejora de los espacios libres. Vamos a empezar, en principio, por la fase 1 de rehabilitación de las explanadas. Tenemos el compromiso de todos de intentar, si se puede, este año dar el golpe grande, y si no, pues lo llevaríamos al curso siguiente. Pero la explanada, como me decía Luisa, el tontódromo tenemos que hacerlo mejor. Ya la gente no puede ir allí a darle vueltas, sino que va a tener un cambio sustancial. Vamos a instalar también unos juegos biosaludables en los anejos, la garnatilla y los tablones, y una caseta para contenedores de RCU en la garnatilla. Vamos a mejorar diversos espacios en el Parque del Pueblo de América y en el Cerro de la Virgen. Todo esto nos está valorado en 466.000 euros. Digo que es ahora, no el año que viene ni dentro de 2 años, no, ahora, en la actualidad. Tenemos también la mejora de la accesibilidad y acerados de la ciudad de Motril. Ya estamos, que lo hemos visto en el vídeo, en la calle Ambrosio Morales. Y ya, como pasa con todas las obras, ya que estamos aquí, pues vamos a seguir con las aledañas para que tengan esas calles que merecen todos los ciudadanos de Motril. Y lógicamente, a raíz de estas palabras vendrán otros que digan, ¿y mi calle qué? Pues seguramente en los próximos meses tendrá lugar a que su calle también está. Eso yo creo que es la famosa micropolítica que todos los ayuntamientos, hay gente que nos dice que es más importante la macropolítica.
Yo digo que es más importante arreglarle al ciudadano su problemica que hacer un monstruo. La verdad es que el arreglo de esta calle va a suponer para los vecinos unas calles, un espacio libre para esa gente que tiene silla de ruedas y no puede salir a la calle. Ya lo vamos a conseguir. Vamos a pasar del Acerado a la calle Chile, también otro compromiso de este equipo de gobierno. Y, como no, que siempre lo tenemos olvidado, pero que ya lo hemos puesto en el punto de mira del PFEA y cada año saldrá un patio, el patio del cementerio. El primer patio del cementerio, que todavía hay ladrillitos que tienen números encima. Se equivocaron al ponerlo y en vez de ponerlo boca abajo lo pusieron boca arriba y aparece el número del nicho también en el patio. Ya lo hemos quitado todo eso y vamos a hacer la primera fase en este primer patio del cementerio. Y una noticia que se habla mucho, y antes de que nos hagan una moción y nos pongan una moción de eso, vamos a salir y estamos ya trabajando en el arreglo de la calle Cementerio a la altura de Apromo, que un día nos perdemos allí. Ya estamos trabajando en ese tema y en los próximos días o en las próximas semanas seguro que estaremos haciendo esa obra, Luisa. Ahí tenemos casi 500.000 euros para nuestros agricultores. Mejorar los caminos rurales es mejorar nuestra agricultura. Y bueno, Motril se activa, Motril está activa, lleva activa 3 años, queda lo mejor. Yo creo que este año, como he dicho, va a ser un muy buen año para la ciudad, pero como siempre termino diciendo que lo mejor está por llegar y lo veremos. Muchas gracias. Mira la calidad de mis pimientos, están buenísimos. Disfrútalo en una ensalada, parrillada o asado al horno. Compra producto español, consume productos de cercanía. El contenido que os ofrecemos a continuación va dirigido a todos los públicos, pero muy especialmente a los agricultores. ¿Por qué? Pues porque os vamos a dar una serie de consejos para que realicéis correctamente vuestra actividad agraria y no os lesionéis. Soy Sergio Climent, soy director de Vitalicenter y fisioterapeuta, y hoy pues vamos a hablar sobre temas relacionados con el campo, con los invernaderos, que ahora mismo da la casualidad que estamos en un invernadero, pero esta charla no va solamente enfocada a la parte de invernadero, sino también al campo externo, ¿vale? Entonces lo que vamos a hablar es sobre las partes importantes de conocimiento para el trabajador. ¿Por qué? Pues porque el trabajador tiene que ir cuidando su cuerpo y él tiene que disfrutar del trabajo también un poco que hace, ¿de acuerdo? Entonces lo importante que vamos a hacer y vamos a ir diciendo pues son diversas posturas que se deben de ir cogiendo, que se deben de ir adoptando, ya sean en una parte más inferior, en una parte media, en una parte más superior. Aquí en los invernaderos, como ya sabemos, y sobre todo las personas que estén viendo esto, que trabajen aquí dentro, el trabajo es tanto abajo como en medio y también muy arriba. En la plantación, digamos, externa, debido a los cultivos que son más de hoja o son más de patata, de tubérculos, entonces es más hacia abajo, con lo cual vamos a ir diferenciando las posturas que se deben de ir adoptando, ya sea en el interior como en el exterior, ¿vale? Entonces vamos a comenzar con la parte, digamos, más inferior. Lo importante verdaderamente es tener una postura correcta, y hay algo que nosotros podemos decir la teoría, y la teoría es muy bonita y luego después cada cuerpo lo lleva dentro. Entonces la primera regla, y una regla de oro, es: no mantengas una postura que te duele. En el momento que haya una molestia, que haya un dolor, lo ideal es cambiar. Eso es básico. O sea, no intentemos aguantar, porque hay muchas personas que tienden: voy a aguantar para hacerme fuerte, para que el próximo día yo aguante más. No, cuando surge un dolor o surge una molestia, es como una bombilla en el cerebro que te está diciendo problema. Ante un problema no tenemos que ser cabezones a la hora de mantenerlo, no, tenemos que eliminarlo y evitar eso, porque eso es lo que nos va a provocar una lesión o un problema, y al día siguiente no vamos a estar más fuertes, al revés, vamos a estar peor. Pero es una parte que el ser humano tiene, que es: esto me duele, me voy a hacer duro.
y voy a enfrentarme a ello. Eso no es, olvidemos de verdad esas cosas, ¿vale? Vamos a ser un poco inteligentes y vamos a escuchar el cuerpo. Las bombillas que se encienden en el cuerpo son para escucharlas, son detectores, ¿vale? Entonces, lo ideal, para mí hay una cosa también que es muy importante. A la hora de trabajar abajo, el estar agachado con la raspa, vamos a llamarlo, ¿no? Con la raspa para abajo, eso es una auténtica locura. Entonces, ¿qué es lo importante? Es trabajar las rodillas. Vamos a hacer una flexión de rodillas. Vamos a estar trabajando, incluso colocando las manos en las rodillas, pero siempre con una flexión. Es muy importante y eso sí que poco a poco el cuerpo lo va a ir adoptando y va a ir haciéndose fuerte. Es sumamente importante tener la musculatura de las piernas fuerte. Si tú no estás trabajando eso, el trabajo lo va a hacer la zona lumbar. Al final, os lo digo por experiencia, en nuestro propio centro, en nuestra clínica, hay muchísimas personas que vienen de la parte de invernaderos y de la agricultura en general, que vienen con unos problemas lumbares espectaculares. O sea, venís por problemas de piernas, por sobrecarga, porque eso no es una lesión grande. Sin embargo, a nivel de la zona lumbar o la zona dorsal o la zona cervical, los problemas que se producen son de hernia de disco, de protusiones discales, de ciatalgia, de lumbalgias crónicas, de agacharse uno a hacer la cama y te quedas bloqueado. ¿Y esto por qué? Esto no es por gusto, es porque tú has ido acumulando tensiones durante muchísimo tiempo, durante meses e inclusive años. Y entonces llega un momento en cuerpo en el que dice, ya no puedo más, ya no voy a aguantar esto más. Entonces, lo importante a la hora de trabajar abajo es tener una buena flexión. Y si tú tienes la buena flexión en las piernas, lo que se te van a ir cargando son las piernas. Y eso sí que progresivamente vas a tener cada vez más fuerza, con lo cual cada vez te va a ser más fácil mantener esas posturas. Que también es muy importante a la hora de trabajar en una zona media. Se me van ocurriendo cosas y yo las voy compartiendo con vosotros. Entonces, que es muy importante, nunca tener la rodilla extendida. Eso es algo básico, porque si tú tienes la rodilla extendida, la espalda se te va para adelante. Lo importante es tener una semiflexión en la rodilla. No es una flexión, porque la flexión cuesta a nivel muscular. Y además, si me estáis escuchando, podéis vosotros hacer una pequeña prueba. Y es, vamos a hacer una flexión. Al final, esto te cuesta. Tú no vas a aguantar más de 1 minuto, 2 minutos. Sin embargo, si hacemos una semiflexión, estamos extendidos y hacemos un desbloqueo. Es desbloquear la rodilla simplemente. Ese desbloqueo de rodillas hace que ya no sufra la zona lumbar. Eso es importantísimo. Que es muy importante también echar el peso sobre una rodilla, porque hay muchas veces que estamos sobre una pierna o estamos sobre la otra. Pero claro, no bloquear la rodilla nuevamente, porque si bloqueas la rodilla, el problema se te va a la zona lumbar. O sea, cogemos esto y se va así. No, vamos a hacer una flexión, una semiflexión, que es un desbloqueo. Yo lo llamo desbloqueo. En el momento que hay un desbloqueo, ya toda la carga va a nivel muscular, pero además no cuesta porque puedes mantenerla durante horas. ¿Qué es muy importante? Trabajar simétricamente. Si no trabajamos simétricamente, sobre una rodilla, pero luego después la mitad del tiempo tenemos que trabajarla sobre la otra. 10 minutos una, 10 minutos otra, media hora una, media hora otra, ¿vale? Entonces, eso es muy importante. Que es muy importante también mantener siempre una tensión en el abdomen. Tenemos siempre como que tener apretado el abdomen. Yo ahora mismo estoy teniendo el abdomen apretado. Si puedes hacer una imagen, ¿vale? Se ve como yo tengo mi barriga ahora mismo relajada, ¿vale? Y yo estoy con la rodilla bloqueada. Yo hago un desbloqueo y meto aquí. Simplemente esto hace que yo tenga mi tensión en todo el abdomen y así de esa forma no voy a tener problemas lumbares. Volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que se carga? Las rodillas, las piernas, los músculos. ¿Qué es lo que se carga? Los músculos. Los músculos están preparados para soportar la carga. Las articulaciones no están preparadas para soportar la carga. Las articulaciones están preparadas para el movimiento, pero no para tener una carga mantenida. ¿De acuerdo? A la hora de trabajar a nivel superior, que tenemos esto, volvemos lo mismo. Si nosotros trabajamos con la extensión de rodillas y no metemos la barriguita, ¿vale? Entonces yo voy a estar así. Al final la tensión va ahí a la zona lumbar. Entonces, ¿qué es muy importante aquí? Rodillas nuevamente, abdomen nuevamente. ¿Y qué es muy importante? Mirad este gesto, yo estoy aquí, ¿no? Entonces yo puedo hacer así, pero también puedo hacer así. Hay muchas veces que sin darnos cuenta
levantamos el hombro. ¿Qué es lo importante? Vamos a hacer así, pero el hombro vamos a bajarlo. Entonces, trabajamos con el hombro bajado. Yo estoy trabajando aquí con el hombro bajado. Voy a volver a activar musculatura. O sea, tengo un poco de músculo porque me queda muy delgadillo, ¿vale? Pero mi músculo es el que está trabajando. Si yo hago algo así, mi músculo no trabaja. Lo que se ha levantado es la escápula. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a bajar la escápula. Vamos a levantar el hombro. Que trabaje el deltoide. Nuevamente, ¿qué queremos que trabaje? El músculo, no la articulación. ¿Qué queremos que trabaje? Las cuádriceps, el abdomen y los deltoides. Y aquí ya empezamos a manipular para acá, para allá, para allá. Y con una flexión de rodilla, con una presión en el abdomen y con los hombros hacia abajo. Esto es sumamente importante. Estamos hablando de lo que es el trabajo dentro del propio trabajo, el trabajo del cuerpo dentro del propio trabajo. Pero lo que es muy importante es trabajar esto fuera. ¿Por qué? Pues porque si nosotros tenemos una propia faja abdominal trabajada, haciendo un trabajo de core y un trabajo abdominal fuera de nuestro trabajo, nosotros vamos a ir potenciando y vamos a ir trabajando y vamos a ir creando nuestra propia faja abdominal, como ya he dicho, ¿no? Aunque me reitere, pero hay muchas personas que trabajan con fajas. Esas fajas son las que intentan suplir digamos, el trabajo que nosotros estamos haciendo. Lo importante es trabajar fuera para ir potenciando y trabajando esa musculatura. Es como ir creando nuestra propia musculatura. Y entonces es muy muy importante hacer un trabajo muy específico fuera del trabajo, a nivel abdomen, a nivel del tren inferior, a nivel del tren superior, porque las personas se creen que venir aquí al trabajo es, digamos, como estar delante de un ordenador. Hasta el que está delante de un ordenador utiliza mucho esta musculatura, se presiona y se causa lesiones. Entonces, ¿qué debe de trabajar el del ordenador? Pues debe de trabajar con una bola de powerball, hay muchas formas de trabajarlo, ¿vale? Para no tener problemas. Entonces, una persona que trabaja en el campo parece que voy a trabajar. Ojo, el trabajar aquí, esto es un deporte, entre comillas. Entonces, vamos a hacerlo lo más ergonómicamente posible. De esa forma, nosotros vamos a ir adoptando las posturas correctas, trabajando la musculatura correctamente, y tú, a lo largo de los años, no te vas a ir desgastando y causándote un problema en el cuerpo. Si yo os cuento la cantidad de personas que nosotros tenemos en la clínica con problemas de rodillas, de caderas, lumbares, cervicales, de hombros, que son agricultores y han sido agricultores, eso que es por desgaste y porque no han cuidado ni su ergonomía, que son las posturas, ni han trabajado la musculatura. Porque seguro que un atleta tiene que trabajar el músculo antes de salir a correr. Bueno, pues nosotros venimos aquí a trabajar con esta cantidad de plantas, que no sé si se estará viendo, que hay aquí un montón de camadas o como se llame, ¿vale? Y entonces aquí hay una locura de trabajo, muchísimas horas de trabajo físico. Nosotros tenemos que estar preparados para eso. Y si nosotros hemos decidido trabajar aquí, por diversas circunstancias, tenemos que intentar estar lo más preparadamente posible. Entonces hay que hacer un trabajo fuera de casa. Entonces, ese trabajo fuera de casa, pues lo importante es que sepáis cómo hacerlo, ya sea en un gimnasio, buscar, o en algún centro de fisioterapia, buscar quién os pueda indicar, buscar en YouTube, que también hay trabajo para la faja abdominal, digamos, poner en YouTube está muy bien, pero si os ponéis en manos de un profesional, aunque sea un día, una cita con algo, ¿no? O un entrenador personal, que sí que os va a costar el dinero, pero va a ser muy puntual, no vais a hacer un entrenamiento mensual, ¿no? Oye, mira, me gustaría contratarte para que me explicaras qué ejercicios tengo yo que hacer en mi casa. Entonces vamos a trabajar eso, que eso es lo verdaderamente importante. Otra cosa que es muy muy importante también, hay que escuchar el cuerpo. Cuando el cuerpo tiene un dolor, tiene una molestia, es como un coche. ¿A qué persona habéis visto que suene un ruido en el coche y aguante el ruido en el coche? Y bueno, puede haberlo, pero cuanto más aguante el ruido va a ser más grande y luego después la reparación va a ser más grande, más costosa y va a tener que dejar más tiempo el coche en el taller. Entonces, vamos a ser un poco coherentes. Hay aquí una parte de falta de conocimiento, ¿de acuerdo? Que es, me duele y yo me aguanto. Me duele y como mi cuerpo puede, yo aguanto. Eso al final tiene un precio. El precio no es económico, el precio son lesiones que se producen en el cuerpo. Entonces, eso es lo importante que tenéis que escuchar. Escuchar a vuestro cuerpo. Y si tenéis un problema, ir a un fisioterapeuta. Al fisioterapeuta que más confianza tengáis. Porque verdaderamente lo importante es ir manteniendo correctamente
al cuerpo en su sitio. Entonces, si hay molestias, no aguantéis esas molestias, tenéis que ir al fisioterapeuta. Es como el que tiene un dolor en las muelas. Tú puedes aguantar el dolor de muelas, pero el problema al final, la caries se va a hacer grandísima, al final te van a tener que extraer o te van a tener que poner un tornillo. Eso luego después es dolor, es economía, son situaciones. Entonces, vamos a hacer las cosas correctamente. Entonces, cuando tengamos molestias, aguantar 3, 4 días, una semana, pero no aguantéis más. Entonces, acudir al fisioterapeuta que más confianza os dé y él os va a guiar en esa parte. Os va a quitar la lesión y vais a poder continuar. Y entonces partid de cero. Pero si no es como que siempre, constantemente, nunca vais a partir de cero. Siempre vais a ir acumulando y creando capas, y creando capas, y creando capas. El cuerpo humano, creemos que somos Robocop. El cuerpo humano es de carne y hueso. Al final, antes o después, va a reventar. O a alguien le ha parecido un dolor y se le va a los meses. No, se le cambia el dolor y luego después aparece en otro sitio y luego después aparece en otro lado, o más grande o más fuerte. Entonces vamos a escuchar un poco el cuerpo y vamos a utilizar a la fisioterapia, ¿vale?, que es la que verdaderamente está para eliminar los dolores del cuerpo, como la odontología está para eliminar los dolores de la boca, como los médicos están para eliminar los dolores de la faringitis, del esófago, del intestino o de cualquier otra cosa, ¿vale? Cada profesional tiene su sector. Entonces vamos a ir aprendiendo un poquito que la fisioterapia es para los dolores del cuerpo humano, externos. Si os duele el hígado, por favor, nunca vayáis a un fisioterapeuta, ¿vale? En cualquier época del año, disfruta de mi aguacate, en ensalada, solo, en guacamole o incluso prepárate una mousse de chocolate. Consume producto nacional, consume producto de cercanía. Lo que acabamos de ver es algo genérico. Os ofrecemos ahora algunos consejos más concretos para realizar bien esa actividad agraria. Soy Adriano Torres, redactador y entrenador personal en Vitalicenter, y voy a continuar con lo que ha estado comentando mi compañero Sergio. Al final, poniendo el mismo ejemplo del coche, nosotros llevamos muchas veces el coche a una revisión periódica que además nos aconsejan. Con el cuerpo deberíamos hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque recordemos que un trabajo físico en el que se crean al final descompensaciones. Esas descompensaciones son inevitables. Por tanto, lo que deberíamos de hacer es ponernos en manos de un profesional que valore esa musculatura y esa estructura, ¿vale?, a modo de prevención como futuras lesiones, que nosotros podemos tratar incluso desde casa. ¿Cómo? Pues con estiramientos, con fortalecimientos, pero específicos de una musculatura, ¿vale? Somos conscientes de que un trabajo físico en el campo en el que se van a adoptar posturas que son incorrectas por simplemente cómo se realiza ese trabajo, esto es inevitable. Entonces me comentabas que si se podía calentar primero y demás. Más que un calentamiento previo, que también se puede hacer recomendándolo por un profesional, lo que deberíamos de hacer sobre todo es al terminar la jornada laboral. ¿Para qué? Para esa musculatura que se está sobrecargando durante tantas horas, aliviarla y relajarla. ¿Para qué? Para que al día siguiente prácticamente estemos como nuevos o que no hagamos ese trabajo físico. Entonces es lo que me comentaba mi compañero Sergio, esto es un deporte, por tanto es necesaria esa preparación deportiva también. También el campo ocurre en campañas, ¿no? Entonces en esos periodos de descanso entre campaña y campaña, lo que deberíamos de hacer es acomodar nuestro cuerpo y prepararlo, tanto nuestro cuerpo como nuestra mente, para ese trabajo posterior o futuro que se va a realizar. Vale, vamos a hacer como si cogieses tomates de forma natural, exactamente. Entonces fijaos cómo él rectifica a nivel lumbar. Lo que debería hacer, lo primero, que como ha indicado Sergio, una flexión, un poquito agachado a la rodilla, esta también, exactamente, sacamos un poco el glúteo, ahí, baja un poquito más de pierna, metemos la barriga y la apretamos para que esto haga de faja, esa faja que tanto hemos hablado, ¿de acuerdo? Y un pequeño descenso del hombro, ahí, aquí. Entonces ahí podríamos trabajar mucho más a gusto y evitar sobrecarga, ¿vale? Después vamos a hacer un ejemplo ahora con una caja en el levantamiento. Vale, vamos a vaciar el cubo en la caja, ahí, vale. Paramos aquí y fijaos cómo lo estamos haciendo exactamente. Deberíamos de aquí y la espalda totalmente recta, ahí, ¿sí? Y desde ahí ya los tiramos con una posición mucho más cómoda, ahí. Y la espalda totalmente recta, evitamos. Ahora lo levantamos y lo estamos haciendo todo de forma natural, ¿vale? Vamos a levantar la caja, por favor, ¿vale? ¿Cómo lo haríamos? Vale, paramos y fijaos cómo hemos hecho, vamos otra vez al suelo, ahí. Entonces deberíamos cogerla despacito, por favor, ¿vale? Una mano aquí, al revés, ahí y ahora. Lo que hemos dicho, la espalda totalmente recta, nos agachamos un poco,
apretamos y metemos la barriga porque vamos a levantar un peso, ¿de acuerdo? No hace falta mirar ahí y desde ahí levantamos poco a poco y con la barriga muy dura. Vamos, venga, arriba, exactamente, levantamos la caja, perfecto, y volvemos a nuestra posición, ¿de acuerdo? Ese sería un levantamiento correcto. Yo sé que se levantan muchas cajas, pero sobre todo intentar que toda la faja abdominal exactamente esté dura y apretada, ¿sí? Metemos un poquito la barriga, nuestra espalda recta y a partir de ahí trabajamos. Esto es una posición de trabajo básica abajo, como hemos estado hablando, entonces fijaos, aquí aparte hay una hiperflexión de la rodilla en la que hay un compromiso articular muy fuerte, ¿vale? Entonces, ¿cómo deberíamos? Pues primero, no agachándonos tanto, intentar tener la espalda totalmente recta y subir un poquito más el culete, exactamente, aunque nos agachemos más, pero nosotros estamos trabajando recto. O incluso con una almohadilla y aquí evitamos, ¿sí?, ese impacto articular y estamos totalmente rectos y podemos trabajar mucho más cómodos, ¿de acuerdo? No hace falta estar aquí con esta posición en la que hay una flexión de columna completa y que pasamos muchas horas. Entonces lo ideal también sería variar esa postura, ¿vale? Tanto como hemos dicho, como una almohadilla con las rodillas semiflexionadas, el culete fuera y la faja apretada, y podemos trabajar incluso aquí abajo, ¿sí? Y si no, aquí arriba, pero con una pequeña flexión, exactamente, la espalda recta y la barriga apretada, ¿de acuerdo? Ese sería un trabajo de la zona inferior. Ahora vamos a hablar de esas posturas o posiciones prohibidas que se deben evitar totalmente, ¿vale? El ejemplo de la caja, como hemos dicho, cuando vamos rápido hacemos aquí y fijaos cómo tiramos de toda la columna, ¿sí? La posición correcta sería lo mismo, semiflexión, sacamos el culete, metemos la barriga y sobre todo la apretamos y desde ahí arriba, y otra fase importante es pegarnos la caja al cuerpo lo máximo posible, ¿vale? Para que esté cerca de nuestro centro de gravedad, ¿de acuerdo? Y al bajarla exactamente igual, ¿vale? Ahora vamos a hablar de la posición media, en la que muchas veces se adoptan posturas como es un bloqueo de rodillas para estar más cómodo, ¿vale? ¿Por qué? Porque nuestro peso descansa ahí en la articulación. Entonces lo que debemos de evitar es esa extensión, como con una pequeña flexión de rodillas, sacando el culete y desde ahí trabajar. Son posturas que al principio van a costar, pero cuando nuestro cuerpo se adapte a esas posturas, a lo largo del tiempo va a ser mucho más cómodo todo el trabajo. Y la última posición de la que vamos a hablar es la típica que estamos aquí manipulando y trabajando, ¿de acuerdo? Entonces fijaos cómo está mi columna, ¿sí? Y cómo debería de estar ahí. Barriguita apretada y desde ahí trabajamos. Importante para no cansarnos en una misma posición es variar esa posición. Y la última, que sería desde aquí, ¿vale? Que es la más común, no tanto a lo mejor en el cherry, pero sí en otro tipo de plantación. Entonces lo que deberíamos es pues agacharnos más, espalda recta y desde ahí trabajar. Para ello debemos de adaptar nuestro cuerpo, como hemos estado mencionando durante toda la entrevista, para que esas posiciones sean cómodas. Disfruta de mis pimientos en tus comidas, en cualquier época del año. Son de máxima calidad y garantía. Consume producto nacional, consume producto de cercanía. Una de las quejas más comunes de los agricultores en los últimos años son los márgenes abusivos de los distribuidores. Vamos a hablar de todo eso durante los próximos minutos de Sector Primario. Hombre, pensamos que es muy injusto, ¿no? Estamos hablando de que nosotros si ganamos céntimos y aquí mismo viene un comercial ahora mismo con un teléfono vestido cómodamente y por hacer 2 llamadas está ganando 3 y 4 veces más que nosotros. Hay comerciales que se embolsan 15 según cómo esté el producto, porque si está muy caro, contra más caro esté en el mercado, obviamente menos márgenes de beneficios tienen, pero cuando están baratos, pues tienen más márgenes de beneficios ellos, porque son los que realmente están intermediando, están especulando con el producto, con nuestro trabajo, y tú no sabes lo que ellos están ganando, pero se están llevando comisiones de 15, 20, 30 céntimos, inclusive en muchos productos y en algunos momentos determinados del año. Entonces, como un hombre con un teléfono viene y como tiene el cliente, se está ganando más que yo, que estoy trabajando de sol a sol, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche inclusive algunas veces, sábados, domingos, que tengo toda la deuda, que está todo a lomos del agricultor. Entonces, no lo entendemos, que no haya una regularización en toda esa cadena, que es lo que también se tiene que luchar un poco, que sea equitativo, tanto desde origen como al consumidor. Ojo, el agricultor no le interesa tampoco que al consumidor se abuse de él en los precios,
porque como yo estoy vendiendo un producto a 25 céntimos y lo está comprando el consumidor en destino a 2 euros. O sea, no te entra en la cabeza, es surrealista. Cuando sabes que los gastos a lo mejor de envío a cualquier zona de España por kilo de un producto te puede rondar entre 5, 15 o 20 céntimos. Hay mucha diferencia, ¿verdad? Estamos hablando de que 20 céntimos de transporte son 40, hasta 2 euros, ponle 10 céntimos, 15 céntimos del manipulado, son 15 céntimos, son 55 céntimos, hasta 2 euros, o sea, ¿dónde se está llevando, quién se lleva todo ese margen de beneficio? Es injusto para el agricultor y es injusto para el consumidor, que es muy importante. Bueno, Joaquín, y al hilo de esto, ¿qué pensáis vosotros de la venta resulta? Bueno, la venta resulta influye negativamente en la economía del agricultor. Nuestras comercializadoras, a las que confiamos en nuestro producto, muchas veces es tal la oferta que supera la demanda. Entonces, claro, en Europa, en determinados puntos, determinados supermercados, cadenas de supermercados, suelen comprar o se aprovechan de esa sobreproducción, de esa demanda y compran por debajo de los costes, pero hay o se intenta que desde Europa llegan unas ayudas que realmente se utilizan para paliar esa sobreproducción, pero no se están utilizando esas ayudas como se debería de utilizar. Por ejemplo, hay unas OPFH que reciben únicamente los modelos cooperativistas, que eso también está mal, porque yo no soy cooperativista, no tengo por qué estar dentro de una cooperativa, pero sí puedo tener derecho a esas condiciones o a recibir esas ayudas de esas OPFH, por ejemplo, en mi explotación. ¿Por qué no? No las recibo si no estoy dentro de una cooperativa. Pero esas OPFH realmente no se están utilizando para destruir esa sobreoferta, esa sobreproducción. Entonces deberíamos de enfocarlo ahí, o deberían de enfocarlo ahí desde Coespal, por ejemplo, que es la asociación de cooperativas, pues deberían de un poco rebuscar esa situación y no mandar género a resulta, porque eso afecta negativamente a la agricultura y al sector. Entonces, si tenemos que destruir, de algún momento tenemos que destruir productos, pues se destruye el producto, se paga de esas ayudas que realmente nos están llegando desde Europa, esas OPFH, y seguimos vendiendo por unos precios más razonables. Pero claro, cuando mandan el género a Europa, a sabiendas de cómo se va a vender, a cómo se venderá o no se venderá, y el agricultor piensa que tiene muchos kilos en ese camión o tiene mucha inversión ahí y le viene el precio de 25 o 30 días y le dice que se han vendido por debajo del coste de producción, pues imagínate la cara que se le queda. Entonces, un añadido más a la situación tan precaria que estamos viviendo en el campo. Porque por aclarar una cosa, sobre todo para toda la gente que nos está viendo, cuando tú hablas de que los agricultores ahora, cuando hay un exceso de producción, destruís productos, los que corréis con ese gasto sois vosotros, porque nadie os paga ese producto que estáis destruyendo para que un poco suba el precio. No, claro, la cooperativa te dice, la cooperativa o la Lóndiga o quien lo mande, el intermediario que hay, te dice, no, es que no te la han pagado más, es que el mercado está así. Pero claro, él no asume esa culpa o asume ese riesgo. Lo asume el agricultor, a quien le procede al agricultor y quien tiene las pérdidas es el agricultor, pero el agricultor hace 30 días que ha llevado su producto. ¿Cómo reclama ahora eso? O sea, la venta resulta no se debería de hacer. No es posible, para que todo el mundo lo entienda, que si hay, vamos a poner 100.000 toneladas de producción, se vendan las 100.000 toneladas de producción. No nos pueden decir que es que hay sobreproducción. Si hubiera sobreproducción, no habría esa demanda. O sea, no querrían, claro, no querrían nuestros productos, no se venderían, pero sí se venden, pero se venden barato, se venden a bajo precio. Entonces utilizan esa producción o esa sobreproducción, la utilizan para especular.
cuando realmente no debería de ser así. ¿Quieres mi producto vale X y te lo tienes que llevar por ese precio. Si no, lo destruyo, recibo la ayuda que nos dan desde Europa y tú regulas esa oferta o esa demanda, de alguna manera. Joaquín, bajo vuestro punto de vista, ¿qué tendría que cambiar en el sector agrícola? Tantas cosas deberíamos de cambiar en el sector agrícola. Deberíamos de cambiar nuestra manera de pensar, tan individual, tan competitivo entre nosotros mismos. Somos iguales, es lo mismo mi cultivo que el de mi vecino, aunque sea diferente cultivo, pero va a parar al mismo sitio, al consumidor. Entonces no nos diferencia tanto los unos de los otros. Si a mí me va mal, a ti te va a ir mal. Entonces, empezando por cambiar esa manera tan individual de trabajar, y si empezáramos a trabajar más colectivamente, tendríamos mucho terreno ganado, pero mucho, mucho más de lo que nos imaginamos. Por eso mi pasión o mi afecto o mi ganas de esa unión y de unirnos en todos los sectores, en todas las provincias, ese poder de unión va a agilizar mucho más los trámites. Luego, es que es una colmena, hacerlo una colmena, un modelo cooperativista, pero a nivel global, no solo... Es que entre cooperativas se hace la competencia. O sea, nos hacemos la competencia entre agricultores pequeños, nos hacemos la competencia entre cooperativas, entre alhóndigas, o sea, nos estamos haciendo la competencia todo el rato, entre vecinos. Si tiene algún producto que le haya mejor que a mí, no me lo dice, para que yo tenga mi cultivo sea peor que el suyo y luego el suyo se venda mejor. O sea, hay gente que piensa realmente así. Tenemos que dejar esa forma de pensar, tenemos que unirnos y tenemos que trabajar más colectivamente. Luego, para mejorar también, obviamente pasa por las cooperativas, nuestras cooperativas y nuestras alhóndigas. Ahí tienen mucho que hacer Coespal y Ecoal. Deberían de unirse mucho más, de trabajar más colectivamente y de mirar por el bien común del agricultor, independientemente de si sea socio o no sea socio, si lleve o no lleve. Es colectivamente en el gremio, porque bajo plástico vivimos mucho y de todo. Entonces, si ellos tampoco buscan esa unión y buscan mejorar esa competencia que tienen a la hora de firmar contratos, también perdemos todo. Esa venta resulta, por ejemplo, perdemos todo. Paralizar o llegar poco a Europa, que comprenda la situación que tenemos en Europa, tema político, tiene mucho que ver aquí en la agricultura. No podemos seguir siendo moneda de cambio de Europa. O sea, no pueden seguir tratando con el agricultor, especulando con él y haciendo tratados comerciales con terceros países fuera de la Unión Europea. Eso también es muy importante. De ahí la unión y que podamos hacerle frente a esos pactos o a esos tratados con terceros países. Familia, color, sabores, texturas, temporada. El producto de cercanía siempre tiene que estar en nuestra mesa, así que siempre que puedas, apuesta por el producto de cercanía. Los últimos minutos de este sector primario, como en cada programa, los dedicamos a hablar de nutrición y alimentación. En esta ocasión os vamos a contar por qué no hay que abusar de los edulcorantes. Tema controvertido donde los haya, los edulcorantes. ¿Qué son los edulcorantes? Los edulcorantes son sustancias naturales o artificiales que edulcoran, que dan sabor dulce a un elemento que vamos a comer, ¿no? Que pueden ser edulcorantes de alto nivel calórico, como puede ser la miel, como puede ser el azúcar, o edulcorantes de bajo nivel calórico, como son los sustitutos del azúcar, ¿no? Que es en el que nos vamos a centrar hoy en día. La mayor parte de los edulcorantes de baja cantidad de calórica son artificiales. ¿Por qué? Bueno, porque tienen una capacidad de edulcorante, endulzante muchísimo más alta que el azúcar o que la miel. Entonces eso nos lleva a usar muy poquita cantidad
entonces el aporte calórico que aportamos con estos edulcorantes artificiales es despreciable, es mínimo, que es un poco de lo que se trata, ¿no? Hay que tener en cuenta dos cositas. El sabor de los edulcorantes es diferente al de la sacarosa, que es el azúcar. Entonces, pues esto puede llevar a laboratorios y a la industria alimentaria a hacer mezclas. Igual, para contrarrestar el amargor de la sacarina, te mete un ciclamato. Ya se mete sacarina con ciclamato. No se parece un poquito al azúcar, pero puede traer otras consecuencias, ¿no? Y luego también los edulcorantes cambian la textura del café, del producto a donde se la echas, del alimento a donde se lo echas, ¿no? Entonces eso también, insisto, nos lleva a hacer cambios y cositas que pues están en tela de juicio y eso genera mucha controversia. Tenemos como edulcorantes más usados dentro de los artificiales la sacarina, el ciclamato, el aspartamo o la sucralosa. Esos a nivel de España, en otros países se utilizan otros, ¿no? Y dentro de los naturales tenemos la stevia, el sorbitol, el xilitol, el lactitol. Esos son los más comunes dentro de los naturales. Claro, esto volvemos a generar otra controversia, ¿no? Vale, los artificiales son nocivos para la salud. Entonces sí que hay estudios de cómo, por ejemplo, aumenta el cáncer de vejiga en animales. Vale. Entonces, me está viniendo en mente un estudio sobre un edulcorante. Hubo un estudio, cáncer de vejiga en animales, saltó a medios y entonces eso automáticamente los medios lo extrapolan al ser humano, cuando no siempre ha de ser así. Con esto rompo una lanza a favor de los edulcorantes, en que no siempre todos los estudios de animales tienen que pasar en el ser humano. ¿Por qué? Porque el metabolismo, y concretamente en esto, es diferente en las ratas que en el ser humano. Ahora vamos a entrar un poquito más en profundidad de esto. Pero, claro, resulta que los naturales también son artificiales. ¿Por qué? Porque si bien el sorbitol y el xilitol están en las bayas, en las frutas, en los vegetales, en los hongos, pues no es rentable. La cantidad de bayas que tenemos que utilizar para sacar un sorbitol y xilitol comercial, pues realmente no es rentable a la industria alimentaria. Con lo cual también son artificiales porque se hace una hidrogenación catalítica del azúcar reductor apropiado para sacar de forma artificial ese xilitol. Por ejemplo, de la xilosa se saca el xilitol, de la lactosa se saca el lactitol y de la glucosa se saca el sorbitol. O sea, que eso de ser naturales es relativo. El único que se salva de la quema es la stevia. Pero que la stevia, encima, genera también mucha controversia, no porque la stevia sea mala, ni mucho menos, sino porque hay un tema administrativo de que se puede no solo comerciar stevia, sino plantar en España stevia. Hay mucha controversia en ese sentido, ¿no? Pero la stevia es de lo poco natural que se salva, el extracto de stevia. Ya digo, son temas muy controvertidos y la industria alimentaria, pues hasta la fecha, fijaos hasta dónde llega la cosa, utilizaba azúcar y jarabe de maíz, pues porque son edulcorantes, son baratos, son naturales, pero aun siendo baratos resulta que aún son más baratos los artificiales. Y claro, igual en un yogur no se nota un artificial o un natural, pero cuando son miles y millones de yogures los que producen una industria, pues al final unos pequeños céntimos sí que repercuten en la ganancia o no ganancia. Y fijaros el contrasentido. Hoy en día todo el mundo está hablando de alimentos light, alimentos dietéticos y tal, bajos en calorías, sin azúcares. Pero ¿sabéis de quién sale eso? Eso no sale de las personas como yo, que estamos mirando por la salud de los pacientes. Eso sale de la industria alimentaria. Y es porque ganan más potenciando los productos light y dietéticos que con los edulcorantes naturales. Es una cosa muy curiosa. Por eso que en este aspecto, cuando hablamos de edulcorantes, realmente no os podéis creer nada. Y ahora os voy a dar más razones para no creeros nada. ¿Por qué es recomendable? ¿Qué razones hay de uso de los edulcorantes? Bueno, os voy a dar 5 que son importantes, ¿no? En primer lugar, la ayuda con el sobrepeso. Cuando tú no metes un aporte calórico en forma de azúcar o de miel, pues entonces evidentemente metes menos calorías y bajas peso. Pero cada vez están saliendo más estudios y hay estudios muy controvertidos en este sentido, que no está tan claro
que una persona que utilice edulcorantes va a bajar más peso que una que no utilice edulcorantes. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Como tomo elementos sin azúcar, inconscientemente estoy comiendo más cantidad, porque puedo permitirme el lujo de comer más cantidad. Entonces, los estudios están ahí en un toma y daca de si es beneficioso o no para la bajada de peso. En segundo lugar, que esto es importante, el cuidado dental. ¿Por qué? Porque los edulcorantes artificiales no se fermentan por la microbiota dental, como se fermenta, por ejemplo, el jarabe de maíz o el azúcar, y entonces eso daña el esmalte dental. Ahí sí que es importante, es muy importante el uso de edulcorantes artificiales o naturales, me da igual, en las diabetes mellitus, porque eso permite a una persona una variedad de alimentos que de otra forma no se puede permitir. Y luego hay un caso con las hipoglucemias reactivas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esa palabrota que digo? Pues una particularidad de determinadas personas que cuando comen azúcar pasa rápidamente al tracto, a la sangre, entonces tienen unos picos de insulina enormes y eso hace que se vacíe el torrente sanguíneo de azúcar, con lo cual tienen luego unos bajones enormes, tienen crisis de hipoglucemia. Entonces estos casos sí que tienen que ser tratados como una diabetes mellitus. No les queda más remedio que tomar edulcorantes, o bien naturales o artificiales, que salvo la stevia ya sabéis que son lo mismo, ¿no? Y luego pues por evitar productos procesados, pero esto yo lo desmitifico también, porque la persona que me argumenta que toma edulcorantes naturales porque no es procesado, yo lo desmitifico por lo que os he comentado, que en el fondo todos son artificiales salvo la stevia, que ahí sí que estaría justificado el utilizar un edulcorante por evitar un azúcar refinado que está procesada. Y para aumentar más la controversia que se genera en este tema, os diré que hay estudios que ahora están hablando de que con los edulcorantes pues parece que aumenta la intolerancia a la glucosa. Sí, el mundo al revés. Hay estudios que nos están diciendo que las personas que usan edulcorantes pueden tener más tendencias a generar una diabetes mellitus tipo 2 por intolerancia a la glucosa. Una cosa curiosa, pero yo simplemente os reflejo lo que dicen los estudios. Sí es cierto, en segundo lugar, para elemento más de controversia, que se activan los receptores del dulce en los paladares, que al final te va a llamar más al dulce. Hay una alteración de la microbiota, no todos, pero sí que gran parte de los edulcorantes estropean la microbiota, con lo cual, ya sabéis, problema inmunidad, problema de reacciones alérgicas, etcétera, etcétera, etcétera. E incluso por lo que tienen fama, un riesgo de cáncer, mayor o menor riesgo de cáncer. Vamos a dar un pequeño repaso a los edulcorantes. Por ejemplo, de España, uno de los que más se consume es el ciclamato. El ciclamato, por ejemplo, está prohibido en Estados Unidos desde 1970. Bien, es cierto que hay muchísimos países en los que está permitido, entre ellos España, ¿no? ¿Por qué se prohibió en Estados Unidos? Por lo que os he comentado al principio, porque salió un estudio que provocaba cáncer de vejiga en las ratas, y eso de forma infundada parece ser se ha extrapolado al ser humano, ¿no? Cuando no es así, parece ser que no son concluyentes que lo que produce en la rata en este caso esté produciendo en el ser humano. Luego tenemos la sacarina. Cosa curiosa, la sacarina, como muchas de las cosas de la medicina, se descubre accidentalmente en 1987. ¿A raíz de qué? De experimentos que se estaban haciendo con derivados del tolueno. Más sintético que eso no hay. Sí que es cierto que endulza más que el azúcar de 3 a 5 veces, pero tiene, lo que os he comentado antes, ese pequeño sabor amargo, que eso nos conlleva a hacer mezcla con otros edulcorantes, con lo cual igual podemos tener más problema, esa mezcla de efectos secundarios de uno y de otro, de problemas de uno y de otro se suman, ¿no? La Organización Mundial de la Salud cataloga a la sacarina como en cuanto a riesgo o potencialidad cancerígena en el grupo 3. ¿Qué significa esto? No, la sacarina no es un carcinógeno en humanos, no produce cáncer en humanos, a pesar de que hay una evidencia de que es carcinógeno en animales. El aspartamo, lo mismo que la sacarina, descubierto accidentalmente en 1965. Es un derivado de un aminoácido, del ácido aspartico, y había un investigador en su momento que estaba investigando un preparado para las úlceras de la piel, le cayó el aspartamo en la mano, se lo chupó, se lo lamió y dice, ahí va, si esto es dulce. Tiene de 150 a 200 veces más intensidad edulcorante que el azúcar, casi nada. En su momento, en Estados Unidos, se planteó el legalizar, no legalizar. En estudios en animales daba tumor cerebral en ratas.
al final no se tenía claro el nexo de unión. Hoy en día sí que se sabe que hay un nexo de unión claro entre la aparición de tumor cerebral en ratas y el consumo de aspartamo. Pero por cierto, el aspartamo es de lo más natural que tiene lo artificial. ¿Sabéis quién potencia la investigación con respecto al aspartamo para tener ese nexo de unión claro entre tumor cerebral en ratas y su consumo? Pues precisamente empresas de edulcorantes artificiales. Por eso os digo que esto no os podéis creer nada con respecto a esto. Es muy complicado con qué te quedas y con qué te dejas de quedar, ¿no? Y la sacarulosa, por último, una pincelada os voy a decir, es de la familia de los organoclorados. La sacarulosa no da efecto secundario como los organoclorados. Ya sabéis que los organoclorados, cuando tú te intoxicas con ellos, no hay antídoto posible. La sacarulosa es diferente, es de los organoclorados porque lleva 2 moléculas de cloro. Pero bueno, ahí queda la cosa, ¿no? En definitiva, mi consejo es que si queréis usar algún edulcorante, intentéis utilizar la stevia. Que el esteviol, que es el principio activo de la stevia, es un producto natural, es un producto que no se conoce de efectos secundarios. La stevia como planta de infusión incluso actúa sobre la función pancreática, estimulando la función pancreática, protegiendo el páncreas y tened en cuenta una cosa, que no. Los estudios últimos están hablando de que no por consumo de edulcorantes se pierde más peso, salvo en diabéticos que no queda más remedio y patologías de este estilo. Un poquito de azúcar, un poquito de stevia con moderación, si es azúcar integral, azúcar de caña, con todos sus principios activos, con todos sus antioxidantes, o incluso la miel, mucho mejor que el azúcar refinada. La azúcar refinada para mí son un pequeño auténtico veneno, ¿no? Pero lo que es el azúcar integral, la stevia, la miel, en cantidades pequeñas y de forma moderada, eso sí que es recomendable. Es todo por el momento. En tan solo unos días volveremos con más temas relacionados con la agricultura, la ganadería y la pesca. Será como siempre aquí en Sector Primario en Telemotril. Recordaros que podéis acceder al contenido íntegro de los programas tanto en el canal que la televisión pública motrileña tiene en YouTube, al que por cierto os invito a que os suscribáis y también a que activéis la campanita, además de regalarnos un like, un me gusta en este vídeo para que más personas puedan acceder a nuestros contenidos. Contenidos que también tenéis disponibles a través de nuestra página web www.telemotril.com. Por cierto, más Sector Primario en nuestra página de Facebook, Sector Primario Telemotril, donde vais a poder tener información actualizada sobre agricultura, ganadería y pesca, además de curiosidades y temas muy importantes y muy interesantes. Por esta semana es todo, lo único que me queda es desearos que sigáis siendo muy felices y que sigáis sembrando muchísimo optimismo.